Simulación, no solo en cirugía, sino simulación en general, en lo que es enseñanza en medicina. No solamente la simulación es para los estudiantes de medicina, sino otras especialidades empezaron con este proceso de simulación. Y los que empezaron en el mundo a desarrollar con fuerza lo que es la simulación es la NASA. Entonces la NASA empieza a hacer muchísimos trabajos de lo que es simulación. Empiezan a recrear un ambiente muy parecido, las condiciones adecuadas para que el ser humano trate de adaptarse en el espacio y todos los cambios fisiológicos que tiene el ser humano cuando la gravedad es diferente. Entonces la NASA empieza a hacer unos laboratorios complejos de simulación. Entonces los astronautas, sin necesidad de estar en el espacio, se van adaptando a ese proceso de tal manera que en su momento, cuando ya van al espacio, están adaptados para eso. Entonces los pioneros en el desarrollo de la simulación en general viene a ser la NASA, ¿correcto? Entonces definitivamente una serie de especialidades, de carreras, de profesiones, si ustedes quieren llamarle así, empiezan a tomar este ejemplo para tratar de lograr una serie de competencias para sus alumnos. La simulación en medicina es muy importante. En Estados Unidos se empezó a desarrollar con fuerza hace 2 o 3 décadas, en el sentido de que los problemas médico-legales eran mucho más frecuentes, los pacientes no deseaban ya ser evaluados múltiples veces, o sea, en múltiples oportunidades por los alumnos, y definitivamente se empieza a desarrollar todo un aparataje de protocolos de simulación clínica. Entonces actualmente nosotros tenemos para ayudarnos en nuestra formación clínica los simuladores. Entonces todo centro de estudios universitarios, especialmente todas las facultades de medicina, tienen que tener su centro de simulación clínica. Y ustedes tienen en la universidad un centro de simulación clínica que en su momento el doctor Guamán trató de comprar una serie de maniquís, ¿no? Una serie de compró equipo de laparoscopía, compró el brazo robótico, no solamente maniquís, sino una serie de aparatos y equipos que les sirve para que ustedes puedan hacer este proceso de simulación clínica. Correcto, en Estados Unidos se empieza a restringir lo que es el acceso hacia en forma directa a evaluar los pacientes, y por lo tanto los alumnos tenían esa necesidad de definitivamente formarse, y se empezó a hacer una serie de simuladores de alta fidelidad que definitivamente tienen una serie de ventajas. Así es como empieza la simulación clínica en el mundo, y en el Perú definitivamente también. Por ejemplo, yo les cuento cómo era antes la formación médica. La formación médica era una formación médica clásica. Imagínense, no existían los laboratorios de simulación clínica, y definitivamente la curva de aprendizaje para cada procedimiento era bastante largo. Eran los maestros, las clases magistrales, se ponían a dictar para 300, 400 alumnos, y era así, ¿no? Y los alumnos tenían que recurrir a la biblioteca, se ganaban los libros y tenían acceso a los libros, y tenían que copiar a mano todo, porque no había las fotocopiadoras. O sea, imagínense todas las dificultades. Actualmente ustedes todo lo tienen en internet, la información está prácticamente globalizada y tienen acceso a los simuladores. ¿Cómo se hacía la práctica clínica? Por ejemplo, imagínense que a un paciente ustedes tenían que aprender a hacer tacto vaginal o tacto rectal. Y dicen, no, tengo 7 alumnos, 8 alumnos, a ver, señora, vamos a hacerle un examen. Entonces imagínense, a ver, que venga el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y pasaba eso. O sea, ustedes se ríen, pero eso es lo que ocurría. Todavía cuando yo estaba estudiando medicina, no hace mucho,
existía esto de que no había simuladores. Ustedes actualmente tienen simuladores para hacer tacto vaginal, tacto rectal, tienen una serie de maniquís que les van a ayudar a lograr una competencia, pero cuando también estudié en una universidad nacional, todavía las universidades nacionales tipo San Marcos, Villarreal, están tratando de comprar sus cosas. San Marcos recién este año ha invertido $5 millones para comprar sus simuladores, hacer su centro de simulación y todo eso. San Marcos. Villarreal, no conozco la realidad de Villarreal, pero definitivamente deben estar también en ese intento. Yo creo que todavía no tienen centro de simulación, pero imagínense, si no tienen eso, al paciente. Y yo recuerdo que cuando llevé urología, por ejemplo, decía, a ver señor, póngase de costado, vamos a hacerle un examen, el profesor, y le decía, apúrate, 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 al otro. O sea, eso era como era la formación. Entonces ahora, y ustedes se presentan, por ejemplo, a la habitación del paciente y le dicen, señora, vamos a hacerle su historia, uno. Después viene el otro, vamos a hacerle la historia, y el paciente dicen, no, ya no. Algunos colaboran, otros sí. Entonces, definitivamente, por ejemplo, hoy día vamos a practicar lo que es punción lumbar. Entonces, imagínense realmente la cantidad de pacientes que realmente necesitan una punción lumbar. Y antes decían, no, este paciente vamos a hacerle su punción. Señora, vamos a hacerle la punción lumbar. Entonces, ahora, punción lumbar, toracocentesis, drenaje pleural, cada vez es más restringido, no se hace. Entonces, y en Estados Unidos esto pasó hace tiempo. Entonces, los alumnos tenían que tener esa necesidad de los centros de simulación clínica. Y parece mentira, estos centros de simulación clínica ha ayudado bastante en lo que es formación, ¿ya? Formación de nuestros alumnos. Tiene una serie de ventajas los centros de simulación porque los alumnos logran tener competencias para que cuando se enfrenten a una situación real, ya esa situación real sea mucho más llevadera y mucho más sencilla, ¿ya? Ustedes, si graban a un alumno, por ejemplo, cuando hace su primera historia clínica, no tienen idea de cómo se ponen para tratar de recuperar un tipo de información, y esto es práctica. Incluso los centros de simulación clínica existen, lo que es paciente simulado, el alumno practica, lo está observando y puede repetir y puede hacer una serie de cosas. Entonces, esto de la simulación no solamente nos ayuda en cirugía, sino está muy ya aceptado para la formación clínica. Entonces, la simulación es una alternativa, ¿ya? Una alternativa para nuestra formación. Dice, prepara un escenario que recrea la realidad del ambiente de trabajo. O sea, eso es lo ideal. O sea, tratar de preparar un escenario que es muy parecido al escenario donde realmente vamos a trabajar. Expone ante situaciones difíciles e infrecuentes. Esto es real. Por ejemplo, en lo que es mi especialidad con respecto a las colecistectomías, yo he operado solo 2 casos, ¿ya?, donde la inserción de la vesícula biliar estaba en el lóbulo izquierdo. Entonces, imagínense, ustedes entran y quieren ver la vesícula en el lóbulo derecho, segmento 4, su bacinete, cístico y todo eso. ¿Correcto? 2 casos donde la vesícula estaba insertada al otro lado. ¿Está bien? En los casos de simulación clínica, ustedes pueden pedirle a la máquina y dicen, yo quiero hacer una colecistectomía con inserción anómala de la vesícula. O sea, no tienen que esperar operar 1000 pacientes para encontrarse con uno de ellos con suerte, sino en los aparatos de simulación ustedes tienen la alternativa prácticamente inmediatamente. En los casos de situs inverso, yo he operado un caso de situs inverso de una colecistectomía de una paciente referida de Pucallpa hace unos 6, 8 meses, ¿no? Entonces en Pucallpa dice, no, esta paciente tiene situs inverso, todo está al revés. El corazón al otro lado, el hígado al otro lado, apéndice al otro lado, lógicamente hígado con su vesícula al otro lado. Entonces imagínense ustedes, si es un situs inverso, el cirujano se vuelve loco, ¿no? Entonces lo transfirieron y mi jefe se programa para operar y cuando llega el momento me dicen,
opéralo. Entonces todo es al revés, imagínense en el sitio inverso. Las manos al revés, los trócares al revés, todo invertido. Entonces, mira, ¿cuántos pacientes he esperado para operar un paciente con situs inverso? Pero en los simuladores hay una situación de situs inverso. O sea, no necesitan esperar tanto para encontrarse con esa realidad relativamente infrecuente. Permite desarrollar habilidades técnicas, eso es definitivo, porque, por ejemplo, para que ustedes hagan una colecistectomía adecuada necesitan entre 50 y 100 pacientes. Pero si ustedes practican, hacen con los simuladores, que ya algunos están yendo a los simuladores, con los simuladores esa curva de aprendizaje va disminuyendo, ya no van a necesitar 50, de repente son muy hábiles, con 10 o 15 pacientes más la simulación, ya pueden operar adecuadamente. Entonces tiene una serie de ventajas, acorta las curvas de aprendizaje, ¿no? Y definitivamente habilidades de comunicación interpersonal. Parece mentira, ustedes van a notar cuando los cirujanos están operando hay diferentes climas, ¿no? Hay cirujanos que ponen el ambiente un clima tranquilo, un clima bonito, ¿no? Operan normal, pueden bromearse entre ellos, se tienen confianza, ya conocen sus movimientos y todo va bien. Pero también hay escenarios donde ustedes como alumnos van a entrar y los cirujanos pues están que se ponen nerviosos, de repente entró con un cirujano que nunca ha operado, no sé qué, empieza a fallar una cosa, otra cosa. Entonces la situación es tensa, ¿no? Empiezan a botar las cosas, gritan, al más débil se lo agarran, al residente le dan, pero ¿no? Entonces es un ambiente de ese tipo. O sea, cuando hay una responsabilidad de que el paciente tiene que salir bien sí o sí, y ellos se sienten con esa presión a veces se traslada en un ambiente que no es del todo óptimo, es un ambiente muy cargado, un ambiente muy tenso. Pero en la simulación no, en la simulación ustedes operan completamente relajados, disfrutan de su simulación. Cortan la vía biliar, cortaron la vía biliar, rompen la vesícula, rompieron la vesícula y se ríen todavía. Entonces, ¿ya? Entonces definitivamente la forma en que se trabaja prácticamente sin responsabilidad es mucho mejor. Claro, eso no quiere decir que se van a formar unos completos relajados donde después no van a tener el mínimo reparo de responsabilidad cuando se enfrentan a sus pacientes, pero definitivamente eso nos ayuda mucho porque no tenemos una responsabilidad ante el paciente, pero sí ante nosotros de mejorar. Entonces las habilidades y comunicación interpersonales son mucho mejores en lo que es la simulación, porque definitivamente no estamos pendientes en el daño que vamos a hacer al paciente, sino en lo que nosotros tenemos que aprender. Y hay un beneficio más que es el entrenamiento en equipo, ¿no? El aprendizaje definitivamente está centrado en la necesidad del alumno, no del paciente. ¿El alumno qué necesita? Necesita hacer la disección del triángulo de calor. No lo hace bien, repite. No, el alumno no libera bien la vesícula biliar. Repite, hasta que le salga bien. El alumno no camarea bien, el horizonte no lo tiene en 0, sino lo tiene en 10, 30 grados, ya el cirujano está mareado. Sigue haciendo hasta que pueda cumplir esa competencia. Dice, se puede repetir, vuelven, reprograman y otra vez hacen el procedimiento, Si ustedes, por ejemplo, hacen una apendicectomía en una paciente, le sacan el apéndice y después no pueden decir otra vez, no, porque ya le hicieron el procedimiento, correcto. Tiene sus ventajas. Dice, se puede hacer a nuestro ritmo, a su ritmo. Ustedes operan rápido, operan lento, a su ritmo. Incluso a la máquina la pueden dejar prendida, van, almuerzan, toman su desayuno, o quieren ir al baño, quieren ir a pagar algo al banco, regresan y siguen trabajando. O sea, se hace a su ritmo. Lo que no pueden hacer con un paciente. Están operando un paciente y dicen, bueno, lo voy a dejar un ratito, voy a la cafetería. O sea, no se puede hacer eso. ¿Entienden? O sea, definitivamente tiene una serie de ventajas. Y se puede corregir de inmediato.
todos los errores que ustedes hagan en simulación se puede corregir inmediatamente. Retroceden el procedimiento en unos momentos y hacen inmediatamente la corrección. Específicamente, nosotros en el centro de simulación, que van a ir conociéndolo progresivamente ustedes, porque van a tener contacto ahora conmigo, lo que es la simulación en laparoscopía, que es el motivo de la clase. Pero progresivamente van a ir avanzando, van a tener, por ejemplo, en pediatría, lo que es reanimación cardiopulmonar pediátrico, intubación, después en ginecología tienen a Noelia, el trabajo de parto con sus monitores, la parte ginecológica también tiene una serie de... Después van a tener su momento en donde van a llevar su curso de paciente crítico, reanimaciones, tienen muñecos donde tienen, pues por ejemplo, van a ver arritmias, paros, una serie de alta fidelidad que tienen que trabajar con ello, ¿no? En traumatología también tenemos muñecos de traumatología, en urología, hay cateterismo, hay una serie de ayuda que ustedes van a tener. Entonces, pero el día de hoy específicamente nos vamos a dedicar a lo que es el simulador. Ustedes tienen la ventaja de que por lo menos uno de ellos está funcionando perfecto, ¿ya? Ojalá que no se nos malogre nomás antes que terminen los últimos grupos, porque a veces los últimos grupos dicen, no, yo no llevé y se quedaron con las ganas, pero bueno. Ahora, en lo que es simuladores, tenemos una serie de marcas, definitivamente, ¿no? El gran problema que yo he encontrado en los simuladores clínicos de laparoscopía, de endoscopía, es el programa operativo, ¿no? Casi todos tienen un programa operativo de Windows, y ustedes saben que el programa operativo de Windows es lo peor que puede existir. ¿O no? Rápidamente van renovando de lo que era Corel Duo o Pentium 1, 2, 3, 4, 5, pasó al i2, 3, 5, 7 y vienen los potenciados que hacen que los otros van quedando al desuso. Entonces, nosotros tenemos los aparatos con Corel 2, Duo, una cosa así que ya son, si que no son Pentium, y es Windows XP. Entonces, son lentos por momentos, tenemos un ingeniero que viene a hacer el mantenimiento constantemente, o sea, es un problema, a veces se cuelgan los monitores. Ese es el principal problema. Entonces, esperemos que en el futuro tengamos unos simuladores con otro sistema operativo, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan ser mucho más fuertes y puedan resistir más, ¿no? Ahora, eso es el principal problema que yo he encontrado en los simuladores. Los simuladores que nosotros tenemos, podemos utilizarlo dependiendo del software en una serie de especialidades. ¿Ya? O sea, no piensen que solo puede utilizar el cirujano general. No, puede usarlo el urólogo, hacer sus nefrectomías, hacer sus operaciones de radicales de próstata, el ginecólogo, sus quistes de ovario, histerectomías y todo. En cirugía de tórax también pueden hacer sus bypass coronario, pueden hacer sus biopsias pleurales, cirugía pediátrica igual pueden operar, traumatología, sus artroscopías, los otorrinos, los neurocirujanos, o sea, todo depende del software. Nosotros, el aparato que tenemos, en la parte, tiene no todos los software, pero definitivamente una buena cantidad de software, de programas donde podemos hacer apendicectomías, colecistectomías, colectomías, sigmoidectomías, podemos hacer eventroplastías, hernioplastías, ¿no? Entonces nosotros tenemos 2 torres de simulación. Lo ideal sería tener mucho más, pero el gran problema que nosotros tenemos en el Perú es que se sobrevalúa siempre todos estos aparatos. Entonces estos aparatos terminan costando una barbaridad, ¿ya? Y se pueden comprar algunos, no todos. El costo real, por ejemplo, de un simulador en Estados Unidos debe estar entre 20 y 30 mil dólares. Un simulador, 20 o 30 mil dólares. Aquí
los simuladores han costado alrededor de $150.000 cada simulador. Entonces ya imagínense el sobreprecio. Es lo que yo les comentaba cuando se hizo el intento de traer el primer robot al Perú. El robot cuesta $2,5 millones en Estados Unidos y en el Perú lo querían vender a $8 millones. Entonces, eso es el principal problema que nosotros tenemos para poder equiparnos con más simuladores. Entonces, hay simuladores, por ejemplo, que ustedes están viendo que son el tipo torre de laparoscopía, algunos son mucho más pequeños, ¿no?, que se pueden transportar, incluso hay simuladores tipo laptop, miren, con una laptop, un simulador al costado, y ustedes pueden hacer, mirando su laptop, el procedimiento. Hay una serie de módulos, por ejemplo, en este caso se está haciendo la disección del triángulo de Calot, y lo que yo les decía a los alumnos que ya han pasado, cuando cogen la vesícula, hacen la disección, es muy similar como si estuvieran haciendo ustedes el procedimiento en un paciente real, o sea, en un paciente no simulado. Por ejemplo, aquí se está haciendo cirugía ginecológica, ¿no?, las trompas y todo. Pueden hacer procedimientos básicos de movimientos, de corte, ¿no?, similar a los endotrainers que ustedes tienen, pero también acá se puede practicar, por ejemplo, nudos básicos, nudos avanzados, o sea, doble nudo. Pueden hacer algunos procedimientos, por ejemplo, durante las colecistectomías, ¿no?, con la geografía intraoperatoria. Por ejemplo, aquí se puede poner una malla, ¿no?, una eventración por laparoscopía. Aquí se está haciendo un bypass gástrico, una cigoidectomía, procedimientos ginecológicos. Al otro lado se está haciendo una nefrectomía. O sea, todo depende del programa que pueda tener. Entonces, los simuladores, cuanto más programas tienen, son mucho más útiles para nosotros. Hay una serie de beneficios que nosotros hemos estado tocando hace un momento. Por ejemplo, el trabajo interpersonal. Ustedes no necesariamente, miren, el ambiente de trabajo es un ambiente bastante agradable, no es un ambiente tenso. Y ustedes que están empezando en esto de la cirugía y están rotando, yo les aseguro que ya han visto todos los ambientes en sala de operación, ¿o no? Ambientes tensos, ambientes donde se grita, ambientes donde a ustedes, a los alumnos, no, alumno no. ¿Sí o no? ¿Usted va a contaminar? No, alumno, más allá del alumno, no, prohibido el alumno. Pues. O sea, todavía tenemos que estar con todo eso. Pero yo creo que con la competencia, con el entrenamiento, podemos ir viendo. Por ejemplo, hay imágenes interactivas que podemos hacer en 3 dimensiones, ¿no? Y seguimos, por ejemplo, se puede también combinar, mezclar con imágenes no simuladas, sino con imágenes reales, como en la parte superior se está realizando. Ahora, la otra gran ventaja, chicas, las dos que están allá, por favor, atiendan. Si no, vienen adelante y empiezan ustedes a dictar, porque si no tiene sentido, ¿ya? Ahora, tiene la gran ventaja de que ustedes pueden hacer un reporte al final de su actividad simulada. Terminan de hacer su procedimiento simulado y tienen un reporte. Cuánto tiempo se demoraron, cuánto tiempo la cámara estuvo en cero, si hicieron algún daño al paciente, alguna maniobra peligrosa o una lesión inadvertida. Ojo, en cirugía hay que estar muy con los ojos abiertos cuando uno es cirujano. Cuando uno es cirujano es terrible. ¿Por qué? Porque tienes que estar controlando todo. Yo por eso prefiero a veces que me ayuden mejor los residentes o alguien que está empezando a que me ayude otro que quiera hacer lo mismo que yo. Porque ese que quiere hacer lo mismo que yo es el que te mete más en problemas. Te descuidas y ya te puso la pinza. Después no te das cuenta, una perforación intestinal, perforación de colon, o sea, puede haber, hola doctorita, una serie de lesiones inadvertidas. Bueno, tienen que estar controlando todo eso. Y eso sale en el reporte. Hay una serie de trabajos de investigación que se han hecho alrededor de lo que es la simulación clínica, donde validan realmente la importancia del uso de los simuladores para mejorar la competencia de los alumnos y
tanto en pregrado como en posgrado, ¿ya? Entonces, ya esto está estudiado, está demostrado de que la simulación clínica nos ayuda muchísimo en mejorar nuestras habilidades y nuestras aptitudes, para que cuando nosotros nos enfrentemos a un escenario real, que es estar frente al paciente o hacer un procedimiento, definitivamente vamos a tener la competencia, o por lo menos la tranquilidad de que venimos con un entrenamiento para que esta experiencia no sea desagradable, sino sea mucho más amigable. Entonces, definitivamente la simulación clínica actualmente nos ayuda muchísimo en esto, que es mejorar una serie de competencias para que ustedes puedan insertarse fácilmente a su trabajo como médicos, ¿ya? Entonces, en resumen, la simulación clínica empieza como una necesidad de apoyar al alumno en lo que es formación. Empieza los simuladores clínicos de la NASA, pero rápidamente esto se traslada en la enseñanza médica. ¿Por qué? Porque existía una serie de limitaciones en la formación, especialmente cuando el alumno tenía contacto con el paciente. Cada vez era mucho más limitado, mucho más restringido, pero tenía que haber una opción para que el alumno no pierda no pierda esa oportunidad y esa competencia la pueda lograr. Entonces los simuladores no solamente equipararon eso, sino mejoraron esto. Como hemos visto, se puede repetir una serie de escenarios que se pueden encontrar muy, muy difícilmente. ¿Correcto? Entonces, con los grupos que faltan vamos a seguir trabajando en lo que es simulación en cirugía laparoscópica, y van a hacer sus colecistectomías, sus endoscopías y todo eso. Muchas gracias, chicos, por su atención prestada. La doctora ya está lista para continuar con la clase. ¿Bien?